Hola a todos, yo me llamo Abraham, estudio en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Yo les voy a hablar acerca de los motores de corriente directa de imán permanente. Pero antes de esto, les voy a dar una breve introducción de qué es un motor de corriente directa. Un motor de corriente directa, o también llamado corriente continua o motor DC, es una máquina que contiene energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de campo magnético. Un motor de corriente directa se compone principalmente de dos partes, el cual es el estator. Este da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina, que pueden ser devanados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. La otra parte es el rotor. Este generalmente tiene una forma cilíndrica, también devanado y con un núcleo, alimentado con corriente directa a través del conector formado por delgas. Las delgas se fabrican generalmente de cobre y están en contacto altamente con las escobillas fijas. Las escobillas de los motores de baja potencia se fabrican en grafito para los que requieren corrientes elevadas, como los motores de arranque de los vehículos, que se fabrican con una aleación de grafito y metal. El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento costoso y laborioso, debido a que principalmente al desgastarse, que sufren las escobillas al entrar en contacto con las delgas. El motor de imán permanente es un motor de corriente continua, cuyos polos están hechos de imanes permanentes. Se conoce como imán permanente DC, por sus siglas PMDC. Los imanes están magnetizados radialmente y son montados en la periferia interior del estator cilíndrico de acero. El estator del motor sirve como una ruta de retorno para un flujo magnético. El rotor tiene una armadura de corriente continua y con segmentos de conmutador y cepillos. Y aquí podemos ver una vista de la sección transversal del motor. El motor de imán permanente de corriente continua generalmente funciona con el suministro de 6 volts, 12 volts o hasta 24 voltios de corriente continua, obteniendo de las baterías o de los rectificadores. La interacción entre las corrientes axial que lleva los conductores del rotor y el flujo magnético producido por el imán permanente da como un resultado la generación del par. Este es el diagrama del circuito del PMDC. Hay tres tipos de materiales usados de imán permanente para el motor, el cual es el ainicos. Ainicos tiene una baja intensidad de magnetización coactiva y una alta densidad de flujo residual. Por lo tanto, se utiliza donde se requiere baja corriente y alta tensión. El ferrita se utiliza en aplicaciones sensibles al costo, como acondicionadores de aire y compresores y refrigeradores. En tierras extrañas, los imanes de tierras raras están hechos de cobalto sumario, neodimio, hierro y boro. Tienen un alto flujo residual y una alta intensidad de magnetización coactiva. Los imanes de tierras raras están exentos de problemas de desmagnetización debido a la reacción de las armaduras. Este es un material caro. Este tipo de motor se utiliza en diversas aplicaciones que van desde fracciones hasta varios caballos de fuerza. Se desarrollan hasta aproximadamente 200 kilowatts de potencia para su uso en diversas industrias. Estos se utilizan principalmente en automóviles para operar limpiaparabrisas y lavaplatos, para elevar las ventanas inferiores, para impulsar sopladores para calentadores y acondicionadores de aire. También se utilizan en unidades de ordenador. En estos tipos de motores también se utiliza en la industria del juguete. Este tipo de motores se utiliza en cepillos de dientes eléctricos, aspiradoras portátiles y mezcladoras de alimentos. También se utiliza una herramienta eléctrica portátil como los taladros
y cortacetos. Las ventajas del motor de imán permanente es que son pequeños, y para una clasificación más pequeña el imán permanente reduce el costo de fabricante y por lo tanto el motor es más barato. Como estos motores no requieren de vanados de campo, no tienen pérdidas de cobre en el circuito de campo. Esto aumenta su eficiencia. Las principales desventajas de este motor es que existe el riesgo de desmagnetización de los polos, que puede ser causado por grandes corrientes de armadura. La desmagnetización también puede ocurrir debido al calentamiento excesivo y también cuando el motor está sobrecargado durante un largo periodo de tiempo. El campo magnético del motor está presente en todo momento, incluso cuando el motor no se está utilizando. Los amperios adicionales no se pueden agregar para reducir la reacción de la armadura. Los imanes permanentes no pueden producir un alto flujo, ya que la densidad, como lo hace un campo de derivación suministrado externamente, por lo tanto el motor tiene un par de torsión inducido más bajo por amperios de la corriente de armadura que un motor de derivación de la misma clasificación.